A través de América, se está desarrollando una secuencia de eventos que ya no se siente accidental. Las fuertes tormentas han transformado el sur de California en zonas de inundación repentina, llenando hogares y calles de miedo durante una temporada navideña destinada a la paz y la celebración. Simultáneamente, una violenta corriente polar azotó el medio oeste superior, fracturando lagos y costas sin previo aviso, dejando a los residentes despertados por el crujido del hielo y el movimiento del suelo. Muy al sur, la lluvia invernal prolongada cayó sobre tierras endurecidas por la sequía, desatando muros de lodo a través de pequeños pueblos durante la noche, volcando vehículos y aislando barrios enteros. Poco después, a lo largo de la costa atlántica, miles de alcatraces no lograron completar su migración, con aves jóvenes colapsando en el océano o lavándose en la orilla, una visión inquietante para comunidades ya temerosas. ¿Son estas meras coincidencias de la naturaleza, o son señales de advertencia que apuntan a algo más profundo que aún no hemos comprendido? Recientemente, el sur de California había comenzado a instalarse en la noche. Las luces estaban encendidas, las casas estaban ocupadas. El día parecía lo suficientemente ordinario. La lluvia llegó suavemente al principio, casi sin ser notada, golpeando contra las ventanas y los tejados como si no significara ninguna interrupción. Entonces, en silencio, el ritmo cambió. La lluvia no se intensificó en violencia, sino en persistencia. Se quedó. Presionó hacia abajo con un peso que se sentía desconocido. En medio de la inundación, pequeños detalles comenzaron a destacar, no dramáticos, sino inquietantes. El agua se acumuló alrededor de los árboles sin arrancarles la corteza. Las vallas de madera permanecieron erguidas. Las telas de algodón se empaparon pero no se rasgaron. Y cerca, algo más se comportó de manera diferente. En Malibú y las colinas de Hollywood, las imágenes mostraban materiales modernos cediendo. Los paneles de plástico se deformaron, las superficies compuestas se hundieron, las formas elegantes se suavizaron en formas deformes como si su fuerza hubiera sido prestada en lugar de inherente. Algunos observadores comenzaron a hablar con cuidado de señales, no en un sentido predictivo o sensacionalista, sino en el significado más antiguo y bíblico de momentos que apuntan más allá de sí mismos. La escritura a menudo describe tales momentos cuando lo que normalmente es estable se vuelve frágil, cuando el control humano resulta más delgado de lo supuesto. A lo largo de la Interestatal 5, los deslaves detuvieron por completo el movimiento. Los vehículos quedaron medio sumergidos. Helicópteros sacaron familias una por una de los tejados. La lluvia continuó sin urgencia, sin pausa. Fue durante estas horas que los eruditos bíblicos reconocieron de inmediato un paralelismo sorprendente. Pedro escribió una vez que la fe es probada por un poco de tiempo, no para destruirla, sino para revelar lo que perdura, lo que es más precioso que el oro que perece, incluso cuando se refina. En Isaías 43, 2, Dios no promete la ausencia de aguas, sino su presencia dentro de ellas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, no te anegarán. Las palabras no se pronunciaron en voz alta. Simplemente flotaron, como si el momento mismo invitara a la comparación. En una noche destinada a recordar la entrada de Dios en la fragilidad humana, la tormenta pareció hacer de nuevo una pregunta más antigua, ¿qué queda cuando lo que parece sólido comienza a ceder? ¿Qué perdura cuando las cubiertas fallan? A veces el significado no llega como explicación. A veces llega como clima, inestable, indiscutible, revelador en lugar de destructivo. Y en el tranquilo después, la pregunta persiste, no exigiendo una respuesta, solo atención. Cuando lo que no puede durar se afloja de nuestras manos, ¿qué nos queda finalmente en las manos? Un fenómeno atmosférico inusual comenzó a desarrollarse en el medio oeste superior. Una corriente polar extrema, mientras el aire ártico concentrado empujaba hacia el sur más rápido y profundo de lo que permiten los patrones invernales estacionales típicos. Los meteorólogos supusieron que los modelos se estaban quedando atrás de la realidad. Los satélites mostraban cielos despejados en algunos lugares. Las redes eléctricas estaban intactas. Las velocidades del viento eran insignificantes. En el papel, el invierno parecía ordinario. Y sin embargo, algo andaba mal. Las temperaturas cayeron más rápido de lo que permitían los pronósticos, no gradualmente, sino en cuestión de horas. El aire que se sentía frío de repente se volvió quebradizo, el aliento se cristalizaba a mitad de exhalación.
Los sensores en Minnesota, Wisconsin y Michigan registraron caídas tan agudas que al principio parecieron errores. Al anochecer, el propio paisaje comenzó a responder. Los lagos se congelaron de manera desigual, no con la suavidad paciente del invierno, sino en bandas irregulares. El hielo se expandió y contrajo en rápida sucesión, formando crestas de presión que se elevaron sin previo aviso. Los muelles se partieron. Las costas se agrietaron con profundas y resonantes fracturas. Los barcos amarrados de forma segura horas antes fueron aplastados en sus atracaderos, la madera y la fibra de vidrio se doblaron bajo fuerzas que no hicieron ningún ruido hasta que fue demasiado tarde. Las carreteras construidas demasiado cerca del agua se abollaron. El hormigón se levantó y se partió a medida que el suelo debajo de él se movía. En algunos pueblos, las tuberías de agua se rompieron no por edad o presión, sino solo por el frío, el acero se volvió frágil, las tuberías se rompieron limpiamente, como si hubieran sido cortadas. Los equipos de emergencia describieron los daños en términos cuidadosos, nada se movía, pero todo se rompía. Por la mañana, amplios tramos de costa habían sido remodelados. El hielo yacía apilado como escombros donde la tierra se había inclinado suavemente hacia el agua. En algunas áreas, la congelación alcanzó suficiente profundidad para perturbar los cimientos, las casas aún en pie, pero sutilmente desplazadas, las puertas ya no cerraban como lo hacían el día anterior. Un análisis posterior no encontró una sola causa que explicara completamente la severidad. El aire ártico había descendido, sí, pero la velocidad, la concentración, la precisión con la que apareció el estrés en los bordes vulnerables desconcertó incluso a los climatólogos experimentados. Uno lo describió con cautela, no solo hacía frío. Era como si el margen de resistencia se hubiera cruzado de golpe. Lo que siguió no fue pánico, sino desorientación. El frío es familiar en el Medio Oeste, se planifica, se respeta, se soporta. Pero esto se sintió diferente. La gente hablaba de una sensación de que la propia Tierra había trazado un límite, no violentamente, sino firmemente, como si hubiera dicho, hasta aquí se puede presionar sin consecuencias. Algunos teólogos, al ser consultados, eligieron sus palabras con cuidado. No enmarcaron la corriente como castigo o señal, sino como un recordatorio. Las Escrituras, señalaron, a menudo hablan de refinamiento no como espectáculo, sino como presión, momentos en que lo que parece sólido se revela quebradizo, y lo que perdura lo hace en silencio. En el Salmo 66, 10, el salmista escribe, porque tú, oh Dios, nos probaste, nos refinaste como se refina la plata. El énfasis no está en la destrucción, sino en la exposición, calor aplicado para revelar lo que es genuino. De manera similar, Isaías 48, 10 habla de ser refinado en el horno de la aflicción, no para ser consumido, sino para ser purificado. Nadie afirmó que la corriente polar cumpliera esas palabras, pero muchos se encontraron pensando en ellas de todos modos, sobre cómo la vida moderna depende de sistemas que operan dentro de tolerancias estrechas, sobre cómo la confianza a menudo no reside en la resiliencia, sino en la suposición, sobre cuán rápidamente la estabilidad puede fracturarse cuando las condiciones exceden lo que se esperaba en silencio. Si la presión puede revelar los límites de los sistemas en los que confiamos, ¿qué podría estar revelando Dios sobre dónde radican la verdadera fuerza y la dependencia? Justo después del atardecer, el centro de Los Ángeles se veía muy parecido a como siempre. Se encendieron las luces en las torres de oficinas, brillaron los escaparates, el tráfico se espesó mientras la gente regresaba a casa. Las noticias locales mencionaron cortes dispersos y tensión en la infraestructura tras las recientes tormentas, pero nada sugirió lo que estaba a punto de suceder. Entonces, sin previo aviso, el suelo se movió. Al principio, fue sutil, una vibración baja, fácilmente confundida con un camión que pasaba o una construcción distante. Luego vino el movimiento inconfundible bajo los pies. Un terremoto superficial pero potente recorrió la cuenca, ondulando a través de los barrios en cuestión de segundos. Los edificios se tambalearon, las ventanas temblaron, la electricidad parpadeó. En algún lugar, se rompió vidrio. No fue el terremoto más grande que ha conocido California, los instrumentos lo clasificarían más tarde como moderado, pero su momento y textura inquietaron a muchos que lo sintieron. No llegó de forma aislada, sino después de semanas de tensión, fuertes lluvias, laderas inestables, fatiga de la infraestructura y una sensación general de que los sistemas ya estaban tensos. El tráfico se redujo a paso de tortuga.
Algunas intersecciones quedaron a oscuras, otras permanecieron iluminadas, pero los conductores dudaron de todos modos, inseguros de lo que podría seguir. Las alertas de emergencia sonaron en los teléfonos. Los helicópteros se elevaron para evaluar los daños. Por un momento, la ciudad contuvo la respiración. La gente se quedó fuera de sus edificios más tiempo de lo habitual, escuchando las réplicas resonar débilmente bajo el pavimento. Los terremotos tienen una forma de hacer eso. No se anuncian. No explican. Interrumpen y revelan. Los ingenieros explicarían más tarde la mecánica, presión liberada a lo largo de una falla, energía viajando hacia afuera, tensión acumulada durante el tiempo finalmente cediendo. Todo técnicamente sólido, todo esperado en teoría. Y sin embargo, cuando sucede, la teoría ofrece poco consuelo. La experiencia sigue siendo profundamente humana, un recordatorio de cuán delgado es el margen de control. En las escrituras, los terremotos rara vez se tratan como espectáculo. Aparecen en cambio como momentos de exposición, no siempre de juicio, sino de ajuste de cuentas, de interrupción, de despertar. Marcan transiciones, momentos en que lo que parece estable se muestra como provisional. Hay una línea silenciosa en los Salmos que dice, la tierra tiembla, no porque sea malvada, sino porque está respondiendo. Otro pasaje habla de Dios como refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en la tribulación, incluso cuando tiemblan las montañas. El énfasis no está en el miedo, sino en lo que queda cuando los cimientos se tambalean. En el Nuevo Testamento, Pedro escribió una vez que las pruebas, aunque dolorosas, tienen una forma de probar lo que es genuino, no para destruir la fe, sino para revelar su sustancia. Las comparó con el fuego que refina el metal precioso, un proceso que clarifica en lugar de consumir. Los terremotos hacen algo similar en el mundo físico. Exponen juntas débiles, fracturas ocultas, suposiciones construidas sobre la conveniencia en lugar de la profundidad. Esa noche en Los Ángeles, muchas personas describieron la misma comprensión silenciosa después, no terror, sino humildad, una sensación de pequeñez, un reconocimiento de que los sistemas en los que confiamos, redes eléctricas, carreteras, horarios, rutinas, son más frágiles de lo que nos gustaría admitir. Algunos se quedaron afuera con vecinos con los que nunca habían hablado antes. Otros se sentaron en sus autos escuchando la radio, esperando noticias. Unos pocos simplemente miraron hacia arriba, notando cuán quieto estaba el cielo una vez que el temblor se detuvo. Hay un pasaje en Isaías que habla amablemente a las personas que pasan por aguas y fuego, no prometiendo evitación, sino presencia, no escape de la interrupción, sino resistencia dentro de ella. Las palabras no fueron escritas específicamente para terremotos, pero regresan a menudo en momentos como este, cuando el control se desliza y la conciencia se agudiza. El terremoto pasó. Las réplicas se desvanecieron, los sistemas se reiniciaron. La vida continuó. Pero algo sutil permaneció debajo de la rutina, un recordatorio de que la estabilidad no es lo mismo que la permanencia, que el suelo en el que confiamos puede moverse, y que cuando lo hace, lo más importante no es lo que colapsa, sino lo que se mantiene. Cuando lo que se siente sólido comienza a temblar, ¿sobre qué estamos realmente parados? Comenzó de una manera que se sintió casi inquietante en su suavidad. Sin advertencias de huracanes, sin sirenas de evacuación, sin nubes oscuras rodando desde el horizonte. El sol de la mañana salió como siempre, proyectando luz limpia sobre céspedes cuidados, balcones de vidrio y largos tramos de playa privada. Al principio, nada parecía estar mal. Entonces, la gente notó el agua. No se precipitaba. No era violenta. La marea simplemente subió más de lo que debería, lamiendo silenciosa y deliberadamente los cimientos que habían permanecido intactos durante décadas. En cuestión de horas, el agua de mar comenzó a comportarse de manera extraña. Los soportes de concreto se ablandaron. Los muros reforzados perdieron su resistencia, disolviéndose lentamente, casi con gracia, como si estuvieran hechos de sal en lugar de piedra. Los propietarios se pararon descalzos en terrazas y paseos marítimos, viendo casas de $1 millón hundirse centímetro a centímetro en la arena debajo de ellas. No hubo gritos, ni caos. Algunos filmaron, otros rezaron, otros simplemente miraron cómo vidas enteras de logros, premios de arquitectura, reliquias y colecciones de arte se deslizaban suavemente hacia el mar. Las autoridades confirmaron más tarde la pérdida total de propiedades.
Sin embargo, notablemente, no se perdieron vidas, siempre que las personas eligieran irse cuando se les advirtió. Los científicos estaban desconcertados. Las pruebas mostraron un cambio localizado en la química del agua de mar, su pH sutilmente alterado, su composición desconocida. Fue lo suficientemente potente como para descomponer el concreto reforzado con acero, pero se limitó a estrechas zonas costeras. No hubo desplazamientos tectónicos, ni derrames de contaminación, ni explicación natural conocida que pudiera dar cuenta completamente de su alcance selectivo. Para aquellos formados por las Escrituras, la escena se sintió incómodamente familiar. En Mateo 7, 24-27, Jesús habla de dos constructores cuyas casas parecen igualmente fuertes en tiempo de calma. La diferencia no está en lo que se ve, sino en lo que las soporta. Cuando llueve y las aguas suben, ambas casas son probadas. Solo entonces se revela el cimiento. La parábola no trata sobre la tormenta, sino sobre lo que perdura bajo la superficie. En la cultura estadounidense, la casa ha sido durante mucho tiempo más que un refugio, es una medida de éxito, permanencia, llegada. Y aquí, esos símbolos fallaron silenciosamente su prueba. Esto no fue una destrucción por espectáculo. Se sintió más como exposición, cuando los cimientos arraigados en el orgullo, el exceso y la falsa seguridad se encontraron con el agua viva, ya sea entendida como juicio o verdad, no pudieron soportar. La pérdida fue real, el dolor innegable. Sin embargo, muchos que se fueron hablaron después de una claridad inesperada, como si algo pesado les hubiera sido arrebatado, no un castigo, quizás, sino una lección severa y costosa de dejar ir. En partes de Arizona, Nuevo México y el sur de Nevada, muros de lodo se movieron por las calles después del anochecer, volcando vehículos y cortando barrios antes de que pudieran llegar las sirenas. El daño no provino de un solo momento, sino de la persistencia. Las casas construidas en llanuras aluviales largas y dormidas vieron sus cimientos socavados. Las carreteras se disolvieron en sus costuras más débiles. Los postes de luz se inclinaron, luego cayeron, no rotos por el viento, sino aflojados desde abajo. Las llamadas de emergencia describieron la misma confusión una y otra vez, no había rugido, ni oleada dramática, solo agua llegando donde no había sido invitada durante mucho tiempo. Un residente dijo más tarde, la tierra no rechazó la lluvia. Simplemente no podía recordar cómo retenerla. Por la mañana, paisajes enteros habían sido remodelados. Los cañones se habían excavado más profundamente en una sola noche. Los caminos familiares desaparecieron. Lo que había parecido sólido durante años se reveló como un arreglo temporal, no permanente. Los meteorólogos hablaron de sistemas detenidos, bloqueo atmosférico, alineaciones raras de humedad y aire frío, todo exacto. Y sin embargo, incluso entre los profesionales, hubo un reconocimiento silencioso de que la sequía no solo elimina el agua, cambia la tierra misma, alterando cómo responde cuando la lluvia finalmente regresa. Algunos observadores recurrieron a un lenguaje más antiguo, no para explicar, sino para reflexionar. Las Escrituras a menudo tratan la lluvia como una bendición, pero también como una prueba. No todo suelo está listo para recibir lo que ha esperado mucho tiempo. Lo que sana un lugar puede abrumar a otro, dependiendo de lo que yace debajo de la superficie. En Deuteronomio 11, 14-17, la lluvia se da en su estación para que la tierra pueda dar fruto. Pero el pasaje también advierte que cuando la tierra se vuelve, los cielos aún pueden abrirse, y el resultado no es bendición, sino colapso. Jesús regresa más tarde a esta imaginería en Mateo 13, 5-6, describiendo semillas que caen en tierra endurecida, recibiendo brevemente humedad, pero incapaces de sostener el crecimiento porque no tiene profundidad. Lo que se da se vuelve abrumador cuando el suelo no puede recibirlo. Nadie llamó a la tormenta juicio. Nadie la llamó señal, pero muchos sintieron que llevaba una pregunta: ¿qué sucede cuando la provisión llega después de una larga estación de endurecimiento? Cuando la lluvia finalmente se movió hacia el este, dejó casas perdidas, carreteras dañadas, vidas alteradas. Sin embargo, también dejó claridad, que la sequía y la inundación no son opuestas, sino compañeras, y que la resistencia requiere no solo sobrevivir a la ausencia, sino estar listo para el regreso. Al final, la tormenta no se sintió como un castigo, se sintió como una revelación, un desvelamiento silencioso de límites ignorados durante mucho tiempo.
La Tierra había sido invitada a sostener lo que ya no podía, y en ese fracaso, dijo la verdad sobre lo que años de sequía habían moldeado debajo de la superficie. Y si los cielos sobre América comienzan a sentirse extrañamente marcados, apartados de maneras que aún no comprendemos, entonces quizás la pregunta más honesta ya no es cómo están sucediendo estas cosas, sino por qué ahora. En todo el país, una serie de eventos silenciosos pero inquietantes ha atraído la atención de creyentes y escépticos por igual. No porque sean ruidosos o catastróficos, sino porque parecen hacer eco de palabras dichas hace mucho tiempo con una cercanía desconocida. A lo largo de la costa atlántica, miles de alcatraces, aves marinas conocidas por su resistencia y precisión, han estado migrando hacia el sur desde Canadá y Terranova hacia el Golfo de México. Sin embargo, muchos nunca completan el viaje. Las aves jóvenes, especialmente, han sido vistas cayendo del cielo, exhaustas, aterrizando en el océano o lavándose en las playas de Florida. Los expertos en vida silvestre hablan con cuidado de corrientes cambiantes, aguas cálidas, patrones de alimentación interrumpidos. Otros, observando en silencio, se preguntan qué significa cuando las criaturas hechas para el aire ya no pueden mantenerse en vuelo. Al mismo tiempo, en el corazón de la nación, los visitantes de los memoriales y campos de batalla de la guerra civil han informado de extrañas luces flotando sobre monumentos y parques militares, formas pálidas y cambiantes que se mueven lentamente por el aire, posándose brevemente sobre estatuas, lápidas y muros conmemorativos. Algunos dicen que las formas se parecen a Jesús, otros ven ángeles. Aún otros insisten en que son solo reflejos de luz y sombra sin significado. Sin embargo, las ubicaciones son difíciles de ignorar, lugares donde hermano luchó contra hermano, donde la nación fue desgarrada y rehecha a través de sangre y sacrificio. Pero para aquellos que leen las Escrituras atentamente, la preocupación nunca se ha centrado en eventos aislados. Siempre ha sido sobre patrones. Jesús habló de tales patrones en Mateo 24. Advirtió que antes del fin, habría señales, no aleatorias, no dispersas, sino convergentes. Lucas 21 amplía la visión, señales en el sol, la luna y las estrellas, y angustia de las naciones en la tierra. Las Escrituras no describen el caos sin significado, sino la creación misma respondiendo, gimiendo, cambiando, reaccionando a algo que se acerca. Los profetas también hablaron de un tiempo en que lo que había sido sellado ya no permanecería oculto. Daniel escribió que el conocimiento aumentaría y las cosas ocultas desde hace mucho tiempo saldrían a la luz, no solo información sino comprensión. Romanos nos dice que la creación gime, esperando no con terror, sino en labor por lo que se revelará. Y la instrucción más aleccionadora de Cristo no es observar el fin, sino el principio. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo, levantad vuestras cabezas. Las primeras señales, las interrupciones sutiles, los momentos que inquietan sin destruir, no están destinadas a aterrorizar, sino a despertar. Para muchos creyentes, los eventos que se desarrollan en los Estados Unidos no se sienten como un final. Se sienten como una obertura, las primeras notas de una composición escrita hace mucho tiempo. No son prueba de que la historia haya llegado a su conclusión, sino recordatorios de que los cimientos del mundo, naturales, sociales y espirituales, están siendo suavemente, insistentemente probados. Y así, una pregunta final persiste bajo estas señales convergentes: si la creación está respondiendo, si los patrones se están alineando, y si lo que una vez fue sellado está comenzando a salir a la luz, ¿podría ser esto una preparación, no para un final, sino para un regreso? ¿Qué acaba de suceder en E.U.? En julio de 2025, sucedió algo inexplicable en los cielos de América. Durante 3 días consecutivos, un sol de color rojo sangre se cernió alto sobre algunas de las ciudades más conocidas de la nación, Nueva York, Chicago y Dallas. No era el anochecer. No era humo de incendios forestales distantes. Esta no era una ilusión atmosférica ordinaria. El orbe rojo permanecía firme en el cielo, brillando como una luz de advertencia, sin pestañear ni moverse. Los meteorólogos estaban desconcertados. Las corrientes en chorro eran normales. No hubo grandes erupciones volcánicas de las que culpar. No había partículas pesadas en el aire. Los cielos estaban despejados. Los vientos estaban en calma. Sin embargo, el sol rojo se negó a desvanecerse. Incluso los científicos, extraoficialmente, admitieron que nunca habían visto nada igual. Y mientras los cielos ardían carmesí,
algo aún más perturbador estaba sucediendo en tierra. La iglesia comenzó a arder. Desde Texas hasta Ohio, santuarios sagrados, algunos de más de 100 años, se incendiaron en plena noche. No hubo rayos, ni evidencia de incendio provocado, ni cableado defectuoso. Los investigadores no tenían respuestas. Los incendios se encendieron sin causa, misteriosamente, silenciosamente, destructivamente. Al mismo tiempo, las redes sociales se inundaron con vídeos de extrañas ocurrencias, pájaros volando en espirales perfectas, nubes pulsando como olas por el cielo. Una mujer de Kansas publicó un clip de audio grabado exactamente a las 3:33 de la madrugada. De un profundo estallido similar a una trompeta que resonaba desde los cielos. Sin fuente, sin explicación. La gente comenzó a susurrar la misma pregunta: ¿era solo clima, o algo más grande se anunciaba? Porque en cada generación, hay momentos en que la naturaleza deja de fingir ser normal, momentos en que el cielo mismo habla. Y este fue uno de esos momentos. Estados Unidos le habla a la mente moderna: el sol es solo una bola de gas. Pero para la cosmovisión hebrea antigua, era mucho más que eso. El sol representaba el gobierno divino, la autoridad de los cielos, un testigo de los pactos hechos entre Dios y el hombre. El Salmo 19:4 declara: en los cielos ha puesto una morada para el sol, que sale como un novio de su alcoba. En la tradición judía, la imaginería del novio se refiere directamente al Mesías. Cuando el sol se pone rojo, es más que un cambio de color, es una declaración, una advertencia. Algo en el cielo se está alineando con algo en la tierra. Y hay más. En hebreo, la palabra para rojo es Adom, la misma raíz que el nombre Adam, que significa hombre, derivado de Adama o tierra roja. El simbolismo es innegable. Cuando el sol se pone rojo, es como si el cielo declarara una palabra sobre la humanidad, sí misma, su origen, su autoridad, y posiblemente, su juicio. Pero no fue solo el cielo. Algo más profundo estaba sucediendo abajo. En todos los Estados Unidos, los incendios de iglesias no fueron aleatorios. Siguieron un patrón trazado precisamente a lo largo de líneas geométricas antiguas. Desde Washington, D.C. hasta Denver, desde Los Ángeles hasta Nueva York, estas ciudades y monumentos se alinean con lo que se conoce como líneas ley, autopistas espirituales reconocidas por masones, jesuitas y ocultistas por igual, líneas diseñadas para canalizar influencia, autoridad y poder. Y en tiempos de decadencia moral, cuando la Iglesia pierde su voz y los líderes comprometen la verdad, esas mismas líneas se convierten en canales de oscuridad. En julio de 2025, el sol rojo sangre salió exactamente sobre estas líneas. Y a lo largo de esas líneas, las catedrales ardieron. Anomalías atmosféricas, terremotos, fuego, sonido, cielo, todo se movía en ritmo a través de la misma red sagrada. ¿Coincidencia? ¿O algo mucho más calculado? Esto no es solo guerra espiritual en los cielos, está mapeado en la tierra. Los antiguos altares se están despertando. Y ahora, la geografía espiritual de Estados Unidos está cambiando. Estas señales no son aleatorias. Estas ciudades no tiemblan por accidente. Dondequiera que el enemigo haya plantado engaño, la tierra misma está comenzando a gemir. Y a menos que el pueblo de Dios se levante para reclamar su herencia espiritual, esas líneas, esas puertas, se usarán para dar paso a algo más que caos, darán paso a una falsa paz, al engaño y a un avivamiento impostor. En ciudades de todo Estados Unidos, de Nueva York a Florida, los residentes informaron haber escuchado extraños estallidos similares a trompetas resonando a través del cielo. Vídeos publicados en línea capturaron el espeluznante ruido, a menudo descrito como una bocina metálica o una trompeta distante sonando a través de las nubes. No había conciertos, ni tráfico aéreo, ni simulacros programados en ese momento. Los científicos se apresuraron a ofrecer explicaciones. Algunos culparon a la presión atmosférica o a las vibraciones industriales, pero ninguno coincidió completamente con lo que describieron los testigos. Para los creyentes, el sonido era más que ruido. En el libro de Apocalipsis, las trompetas no son solo instrumentos musicales, son alarmas celestiales. Apocalipsis 8:6 dice: entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas.
Mientras estos sonidos sacudían los cielos, algo más comenzó a agitarse justo debajo de la Tierra. Poco después de los informes de sonidos de trompetas, los sensores sísmicos registraron extraños temblores en el centro y sureste de Estados Unidos. Terremotos pequeños pero persistentes azotaron regiones que rara vez experimentan tal actividad, lugares como Georgia, Carolina del Sur e incluso partes de Florida. Los locales informaron sentir que la tierra se movía bajo sus pies. Aunque ninguno fue lo suficientemente grande como para causar una destrucción masiva, su naturaleza inesperada ha generado preguntas. Romanos 8:22 nos recuerda, sabemos que toda la creación gime como si tuviera dolores de parto hasta el presente. Muchos creen que este gemido se está manifestando en la propia tierra debajo de nosotros. ¿Podrían estos temblores ser dolores de parto espirituales, señalando que algo monumental está a punto de suceder? Mientras la tierra temblaba, extrañas luces comenzaron a aparecer grabadas, no en el cielo, sino en la arena de varias playas de la costa este, particularmente en Carolina del Sur, Virginia y Florida. Misteriosos símbolos brillantes aparecieron en la arena durante la noche. Los testigos describieron círculos, cruces y marcas desconocidas, algunas pulsando con luz, otras permaneciendo quietas pero claramente visibles hasta que la marea matutina las lavó. Nadie se ha responsabilizado, y las autoridades no tienen explicación. En la antigüedad, Dios a menudo usaba señales físicas, escrituras en muros, patrones en la naturaleza, como mensajes. La aparición de símbolos brillantes recuerda a muchos Daniel 5, donde una mano misteriosa escribió una advertencia profética en el muro de Babilonia, Mene, Mene, Tekel, Parsin. ¿Podrían estos símbolos ser una firma divina similar tratando de llamar nuestra atención? Mientras que algunos desaparecen sin dejar rastro, otros permanecen grabados en la tierra. Y justo encima de ellos, los cielos cuentan una historia propia. Personas en Texas, Florida, Arizona y el Medio Oeste han documentado gigantescas nubes tubulares rodando por el cielo. Se dice que estas formaciones, llamadas nubes rodantes por los meteorólogos, son extremadamente raras y a menudo se extienden por millas. Mientras que los científicos atribuyen a condiciones climáticas específicas como la cizalladura del viento, el momento y la intensidad de estas nubes han despertado curiosidad espiritual. Isaías 30:30 habla de que Dios hace oír la gloria de su voz y muestra el descenso de su brazo para ser visto con ira ardiente, con llama de fuego devorador, con aguacero y granizo. Estas nubes no solo se parecen a formaciones naturales, parecen pergaminos divinos desplegándose sobre la tierra. ¿Podrían ser advertencias a plena vista, símbolos de un mensaje desplegándose por los cielos? Pero los cielos no son lo único que revela secretos. Bajo la superficie de los paisajes más emblemáticos de Estados Unidos, algo antiguo ha sido descubierto. En una cueva oculta en las profundidades del Gran Cañón, una reciente expedición arqueológica descubrió lo que algunos llaman uno de los descubrimientos más controvertidos en la historia de Estados Unidos. La cueva, sellada durante siglos, contenía cámaras llenas de artefactos, inscripciones, símbolos y reliquias que parecen extrañamente similares a los encontrados en el antiguo Egipto y Mesopotamia. Si bien los escépticos lo llaman un engaño, han comenzado a aparecer fotografías y revisiones académicas que verifican la existencia de estos objetos antiguos. ¿Podría este descubrimiento ser una pieza faltante en el rompecabezas profético? El profeta Ezequiel habló de cámaras ocultas llenas de pergaminos y objetos sagrados, Ezequiel 8. Estas cosas ocultas no solo estaban enterradas, estaban selladas para un tiempo señalado. ¿Podría ser que este momento, ahora en nuestra generación, sea ese tiempo señalado? ¿Están estas reliquias resurgiendo para recordarnos verdades olvidadas e historias espirituales enterradas por el tiempo? Y a medida que estas señales emergen de debajo de la tierra, la atmósfera a nuestro alrededor comienza a cambiar una vez más. Desde granizadas en pleno verano hasta nevadas en estados del sur donde el invierno rara vez visita, ha experimentado un clima extremo y errático en los últimos meses. En Florida, olas de calor abrasadoras se han transformado repentinamente en inundaciones relámpago. Tornados han aparecido en regiones donde son prácticamente desconocidos. Y a lo largo de las costas, los residentes informan de remolinos que desaparecen tan rápido como se forman, sin dejar destrucción, sino una extraña tensión espiritual en el aire. Estas no son solo anomalías climáticas, son parte de un patrón de agitación. Lucas 9:25 registra a Jesús diciendo, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas.
En la tierra, las naciones estarán en angustia y perplejidad al rugido y la agitación del mar. ¿No es eso lo que estamos viendo ahora? Un mundo perplejo, sistemas fallando, y la tierra misma comportándose como si algo estuviera viniendo, algo divino. La advertencia rodea a Estados Unidos. Es como si Dios estuviera rodeando a Estados Unidos por todos lados, enviando señales del cielo, de la tierra y del reino espiritual. En Job 33, 14, dice, porque Dios habla, ahora de una manera, ahora de otra, aunque nadie lo percibe. Dios rara vez grita, pero siempre habla a través de la creación, a través de señales de advertencia, a través de la creciente tensión que sentimos en lo profundo de nuestras almas. Está hablando ahora. Y el mensaje se está volviendo más fuerte, despierta. Presta atención. Vuelve a mí. ¿Qué pasaría si estos eventos no fueran solo señales, sino advertencias finales? ¿Qué pasaría si todos los sonidos similares a trompetas, los símbolos brillantes, las nubes con forma de ángel y los temblores inexplicables no fueran aleatorios, sino el último intento de Dios de alcanzar a una nación que se ha alejado? En Amós 4, 6-11, Dios enumera las formas en que intentó llamar la atención de Israel, con hambre, con sequía, con plagas, con desastres, cada vez, dice, pero no habéis vuelto a mí, declara el Señor. Y luego termina con estas escalofriantes palabras, preparaos para encontraros con vuestro Dios, oh Israel. ¿Podría Estados Unidos estar en el mismo lugar? Una nación que ha sido advertida una y otra vez, y sin embargo continúa a la deriva. Al profeta Ezequiel se le dijo que advirtiera al pueblo para que su sangre no recayera sobre él. De la misma manera, estas señales pueden ser la forma en que Dios da una última oportunidad, una alerta divina antes de que la puerta se cierre. Jesús mismo dijo en Mateo 24, 37-39 que los últimos días serían como los días de Noé. Porque en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y se daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. La vida era normal hasta que dejó de serlo. Con tantos eventos extraños desarrollándose en Estados Unidos, muchos se preguntaban, ¿se está cumpliendo la profecía ante nuestros ojos? Durante siglos, los creyentes han estudiado las palabras de los profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel y Juan, tratando de comprender las señales que aparecerían antes del regreso de Cristo. Esas señales nunca tuvieron la intención de asustarnos, tenían la intención de prepararnos. Y ahora, a medida que cada fenómeno extraño se apila sobre el siguiente, parece que las páginas de las Escrituras cobran vida. En el libro de Joel 2, 30-31, Dios declara, mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre antes del gran y terrible día del Señor. Ahora estamos viendo lunas de sangre, eclipses extraños y misteriosos eventos celestiales que suceden con creciente frecuencia. ¿Podrían ser estos los prodigios en los cielos de los que habló Joel? El mismo Jesús advirtió en Lucas 9-11, habrá grandes terremotos, hambrunas y pestilencias en diversos lugares, y eventos terribles y grandes señales del cielo. ¿No suena eso exactamente a lo que está sucediendo ahora? Desde terremotos inusuales en regiones inesperadas hasta sonidos similares a trompetas y símbolos brillantes que nadie puede explicar, ya no es solo una teoría. Las señales son reales y se multiplican. Pero la profecía no se trata solo de lo que sucede en el cielo o debajo de la tierra, se trata de la condición espiritual de la humanidad. En 2 Timoteo 3, 1-5, el apóstol Pablo describió los últimos días como un tiempo de colapso moral, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los placeres más que amadores de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mira a tu alrededor. ¿No es ese el espíritu de nuestra época? Una generación distraída por sí misma, desconectada de la verdad y a la deriva cada vez más lejos de los fundamentos de la fe. Este es el cumplimiento no de una profecía aislada, sino de la convergencia de muchas, apuntando a una sola verdad. Estamos entrando en una temporada profética como ninguna otra. Y mientras muchos desestiman estas señales como coincidencia, la Escritura nos advierte que la ceguera espiritual cubrirá la tierra en los últimos días. En Mateo 24, 37-39, Jesús dijo,
como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La advertencia es clara, no te pierdas las señales. No seas como aquellos que continuaron con sus vidas, ignorando el temblor bajo sus pies hasta que fue demasiado tarde. Es cierto que Él tiene todo el mundo en sus manos, y uno puede mirar la belleza aquí y asombrarse de su arte. Pero cuando crees, como nosotros, que este cañón es prueba de la violencia y el diluvio que lo abarca todo de las manos del Señor, eso despierta reverencia y una comprensión de cuán santo, perfecto y grande es Él, y cuán cortos nos quedamos en todos los aspectos. No más imágenes lindas del arca de Noé de animales sonrientes y felices en un pequeño barco en aguas tranquilas para nosotros. Tenemos una nueva imagen, una comprensión del diluvio aterrador, violento y catastrófico y las tormentas que lo precedieron. Pero las buenas noticias están aquí, tan rápido como el temor del Señor surge en nosotros con la comprensión de cómo debemos mantener una visión alta y santa de Él, nunca más inundará la tierra de esta manera. Nunca más tendremos que enfrentar su juicio o ira. Porque podemos ser completa y perfectamente cubiertos con la túnica de justicia dada por Jesús, si solo creyéramos. Hasta que captemos la gravedad del pecado y lo incapaces que somos de hacernos justos, su escandalosa gracia no puede realmente aferrarse a nosotros. Pero puede aferrarse a nosotros. De lo que Él nos salva y a lo que nos salvó debería hacernos gritar de gozo y gratitud en nuestros corazones a diario, aunque no en voz alta. Su gracia, misericordia y amor son verdaderamente más grandes de lo que podemos comprender. Cuando nos hemos rendido y dejamos de intentar tener una justicia propia, nuestros pecados están infinitamente lejos de nosotros. Algo extraño se está desarrollando en Estados Unidos. Luces misteriosas en el cielo, formaciones de nubes bizarras y tormentas violentas que golpean con aterradora fuerza. Gente de todo el país está presenciando eventos que no se sienten para nada normales. En Florida, lo que acaba de suceder ha dejado a muchos preguntándose, ¿es esto una advertencia desde arriba? ¿Estamos viendo las señales que Jesús habló en nuestro tiempo? Si has visto cosas inusuales sucediendo donde vives, si algo profundo dentro de ti siente que el mundo está cambiando, no te quedes en silencio. Deja un comentario y comparte tu experiencia. Puede que no seas el único que siente que Él viene. Estados Unidos se enfrenta a algo terrible. Algo apareció en los cielos sobre la costa de Florida que dejó a miles sin palabras. Mientras el sol se ponía bajo el horizonte, una nube masiva y brillante se extendió por el cielo, no solo grande, sino majestuosa. Sus bordes brillaban con una luz dorada, proyectando un resplandor etéreo que hizo que el océano debajo pareciera congelado de asombro. Pero lo que realmente conmocionó a los espectadores fue su forma. Muchos juraron que se parecía a la imagen de Dios, una figura imponente envuelta en gloria, observando silenciosamente desde arriba. No hubo relámpagos, ni truenos, ni viento, ni tormenta. Solo un silencio abrumador, casi sagrado. En el fondo, casi todos los que lo presenciaron sintieron lo mismo, esto no era ordinario. Y eso fue solo el principio. En todos los Estados Unidos, los cielos están hablando. Extrañas luces ahora flotan en la noche, luces que se mueven sin una fuente conocida, parpadean por unos segundos y desaparecen tan rápido como aparecieron. En campos abiertos y vecindarios tranquilos, se forman remolinos repentinamente, no tormentas, no tornados, sino espirales breves y violentas que no dejan destrucción, solo miedo. En algunos lugares, el sol desaparece por un momento, un repentino destello de oscuridad. En Texas, granizo del tamaño de pelotas de softball destrozó tejados, destruyó autos y sumió a comunidades enteras en el caos. En la costa oeste, incendios han engullido pueblos enteros, pintando el cielo en tonos de rojo sangre y ceniza. El aire estaba espeso de humo. El suelo chamuscado y temblando. Mientras tanto, en el corazón mismo del país, los tornados, una vez raros en ciertas regiones, se han vuelto tan frecuentes y feroces que las sirenas ahora parecen ruido de fondo. Y los océanos, están subiendo, cambiando, actuando de maneras que incluso científicos experimentados tienen dificultades para explicar. Líneas costeras enteras están siendo rediseñadas. Las tormentas se forman más rápido y con más fuerza. Y lo que antes eran eventos que ocurrían una vez cada 100 años, ahora son titulares mensuales.
Estos no son solo eventos naturales, son mensajes. Pero solo aquellos que conocen las Escrituras comprenderán la gravedad de lo que se está desarrollando. Porque nada de esto es nuevo para la palabra de Dios. Estos exactos signos, clima aterrador, tierra temblorosa, perturbaciones celestiales, fueron profetizados hace mucho tiempo. No son aleatorios. Fueron escritos para que cuando sucedieran, aquellos que creen los reconocieran. El mismo Jesús advirtió en Lucas 21 que aparecerían señales en los cielos, señales que sacudirían a las naciones y marcarían el comienzo del capítulo final de la historia humana. Lo que estamos presenciando puede no ser clima aleatorio, puede ser los cielos mismos clamando una alarma final para una nación al borde. En Lucas 9 y 25, Jesús declaró con claridad innegable: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán en angustia y perplejidad al rugido y la agitación del mar. El profeta Joel también vislumbró este momento. En Joel 2, 30-31, Dios declara: mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre antes del gran y terrible día del Señor. Pero no fue solo Jesús quien habló de estos tiempos. Los antiguos profetas describieron estos exactos desastres que sacudirían a las naciones, desestabilizarían la tierra. El tiempo se está acabando. Lucas 9 y 11 dice: habrá grandes terremotos, hambrunas y pestilencias en diversos lugares, y eventos terribles y grandes señales del cielo. Mateo 24, 7-8 se hace eco de esto, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, y pestilencias, y terremotos, en varios lugares. Todo esto será principio de dolores. Dolores de parto, un proceso que comienza lentamente, luego se acelera, volviéndose insoportable justo antes de que algo nazca, o en este caso, antes de que él regrese. ¿Qué está sucediendo en nuestros cielos hoy? Incendios, humo, oscuridad, lunas de color sangre. Las advertencias se han dado no para asustarnos, sino para despertarnos. Incluso el profeta del Antiguo Testamento Isaías escribió en Isaías 24, 19-20, la tierra está quebrantada, la tierra está resquebrajada, la tierra está violentamente sacudida. La tierra se tambalea como un borracho, se balancea como una choza en el viento. ¿No suena eso a nuestro mundo de hoy? Desde huracanes hasta terremotos, desde anomalías solares hasta inquietud espiritual, el planeta mismo gime bajo el peso del pecado y nos advierte que el juicio está cerca. Estas profecías no estaban destinadas a ser encerradas en pergaminos antiguos, estaban destinadas a prepararnos, a despertarnos, a recordarnos que este mundo no es nuestro hogar eterno y que Jesús viene pronto. Los cielos sobre Florida se convirtieron en el centro de un fenómeno impresionante y profundamente inquietante. Elevada sobre la costa, apareció una masiva formación de nubes brillantes, diferente a todo lo que muchos habían visto jamás. Sus bordes dorados brillaban al sol poniente. Pero lo que realmente conmocionó a la gente no fue solo su tamaño, fue su forma. Docenas de testigos describieron lo mismo, la imagen de una figura, majestuosa y misteriosa, envuelta en luz, erguida en los cielos. Algunos la llamaron la imagen de Dios. No estaba lloviendo. No hubo rayos, ni truenos, ni sistemas de tormentas en el radar. Solo un silencio profundo, casi sagrado, y la extraña sensación de que algo o alguien estaba observando. Esta no fue solo otra nube genial. Para muchos, se sintió como una interrupción divina, una firma celestial sobre una tierra atribulada. Y las Escrituras pueden confirmar sus temores. En Nahum 1, 3, está escrito: el camino del Señor está en el torbellino y en la tormenta, y las nubes son el polvo de sus pies. El polvo de sus pies. En la Biblia, las nubes no son solo parte de los sistemas climáticos, son signos de movimiento, de presencia divina, de juicio o gloria. Cuando Nahum pronunció esas palabras, no usó una metáfora poética, estaba señalando la forma en que Dios elige revelarse, oculto en tormentas, envuelto en nubes. Entonces, ¿qué estamos viendo realmente en los cielos sobre Estados Unidos hoy? ¿Es solo la naturaleza en acción, o es el cielo susurrando: estoy aquí? Otro profeta, Sofonías, pinta un cuadro aún más sombrío de los últimos tiempos. En Sofonías 1 y 15, escribe: día de ira, día de tribulación y de angustia, día de devastación y desolación, día de tinieblas y de oscuridad,
día de nubes y de tinieblas espesas. La nube brillante de Florida, brillando dorada en una inquietante quietud, puede parecer hermosa en la superficie, pero ¿es en realidad una advertencia disfrazada? Las Escrituras a menudo conectan la presencia de Dios con las nubes, pero también con el juicio. Cuando Dios descendió al monte Sinaí, fue con humo, truenos y densas nubes. Cuando Jesús ascendió, fue llevado al cielo en una nube. Y cuando regrese, Apocalipsis nos dice que vendrá con las nubes. ¿Podría ser que Dios esté usando nuevamente los cielos para hablar? Estas señales no están aisladas. Están formando un patrón. Advertencias escritas en fuego, viento y nube en el cielo estadounidense. Y cada una apunta a una nación al borde, tambaleándose entre el arrepentimiento y el juicio. ¿Estamos presenciando las señales finales? Y ahora, mientras nos encontramos en el borde del punto de inflexión más grande de la historia, esas señales parecen chocar en tiempo real. Solo mira a tu alrededor. De costa a costa, Estados Unidos está siendo sacudido, no solo por desastres naturales, sino por señales divinas. Estamos viendo cosas que no se pueden descartar como coincidencias o clima. Masivas formaciones de nubes que se extienden sobre Florida, una descrita por muchos como la misma imagen de Dios. Remolinos que aparecen de la nada en vecindarios tranquilos. Destellos repentinos de oscuridad al mediodía. En todos los Estados Unidos, el cielo parece estar clamando. Y mientras los científicos luchan por explicar los fenómenos, el significado espiritual es claro para aquellos que tienen ojos para ver. Estamos viviendo en los tiempos que los profetas previeron. Jesús dijo en Lucas 21, 25-26, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán en angustia y perplejidad al rugido y la agitación del mar. La gente desmayará de terror, aprensiva de lo que viene sobre el mundo. Y eso es lo que vemos hoy, el miedo aumentando, la confusión propagándose, la naturaleza fuera de control. Incendios forestales arrasan sin control en la costa oeste, pintando los cielos con tonos rojo sangre. Los tornados están tocando tierra en ciudades que alguna vez los consideraron imposibles. La tierra tiembla bajo nuestros pies. El mar amenaza con tragar la tierra. Granizo del tamaño de pelotas de softball aplasta autos y atraviesa tejados. Estos no son incidentes aislados, son advertencias convergentes. Y sin embargo, en medio de este caos, la mayoría de la gente permanece dormida. Ven los incendios pero no el mensaje. Oyen los truenos pero ignoran la voz detrás de ellos. Sienten la tierra temblar pero olvidan quién sostiene la tierra en sus manos. Esto es exactamente lo que Jesús advirtió que sucedería en los últimos días, como Mateo 12:37 nos advierte, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, la vida parecía normal hasta que dejó de serlo. La gente comía, bebía, se casaba, construía casas e ignoraba las advertencias. Luego vino el diluvio. Y hoy, estamos repitiendo la historia. ¿Crees que es una coincidencia que extrañas luces aparezcan en los cielos? ¿Que los remolinos se formen de la nada y desaparezcan? ¿O que la gente vea imágenes en las nubes y sienta escalofríos por la columna vertebral? Nahum 1:3 nos dice claramente, el camino del Señor está en el torbellino y en la tormenta, y las nubes son el polvo de sus pies. El camino del Señor. Dios no está distante, está cerca. Y cuando una nación le da la espalda, cuando silencia la oración, se burla de la verdad y celebra la oscuridad, el cielo mismo comienza a testificar. El clima se convierte en una voz. Las nubes se convierten en una advertencia. Y las señales, no solo están sucediendo en la naturaleza, están chocando en la cultura, en la política, en la moralidad. Lo que está sucediendo en los cielos se refleja en nuestras calles, anarquía, división, confusión y miedo. Todo está conectado. El temblor de la tierra está destinado a sacudir el alma, a despertarnos. Y sin embargo, aún así, muchos duermen. Sofonías 1:15 habla de un día que no nos atrevemos a ignorar, día de ira, día de tribulación y de angustia, día de devastación y desolación, día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de espesas tinieblas. Eso es lo que se está desplegando ante nuestros ojos. Y se está acelerando más rápido que en cualquier momento de la memoria moderna.
Estas señales no son posibilidades futuras, son realidades actuales. Ya no leemos la profecía como algo que podría suceder, la estamos viendo suceder en tiempo real en nuestro suelo, en nuestras ciudades. No estamos esperando que comiencen los últimos tiempos, ya estamos en ellos. Y cada incendio, cada tormenta, cada temblor espiritual es la alarma del cielo sonando cada vez más fuerte. América está siendo llamada no a entrar en pánico, sino a arrepentirse. Dios, en su misericordia, siempre envía una advertencia antes del juicio. Lo hizo por Nínive. Lo hizo en Egipto. Lo hizo a través de los profetas y a través de Jesús. Y ahora lo está haciendo de nuevo. La pregunta es, ¿escucharemos? Esto no se trata de miedo, se trata de verdad. El tipo de verdad que te libera si eliges verla. Porque si nos perdemos este momento, si descartamos estas señales como simple clima o eventos aleatorios, estamos sellando nuestro propio destino. Las compuertas de la advertencia se han abierto. Estados Unidos se enfrenta a algo terrible, no solo ambientalmente, sino espiritualmente. Estamos en un punto de inflexión. Y sin embargo, todavía hay esperanza. Todavía hay tiempo. Dios nunca da una advertencia sin dar también un camino de regreso. Las nubes sobre Florida, los terremotos, las tormentas, no son solo señales de perdición, son señales de misericordia. Son la voz del cielo gritando, vuelve a mí, antes de que suene la trompeta final, antes de que se cierre la puerta. No estamos viendo eventos aleatorios, estamos viviendo la profecía, y estamos viviendo la hora de la decisión. En el Evangelio de Lucas 21, Jesús habló a sus discípulos sobre los eventos que ocurrirían en la tierra antes de su segunda venida. Habrá terrores y grandes señales del cielo. Apocalipsis 1, 7 dice, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Así sea. Amén. Señalar que Jesús viene en las nubes conecta Apocalipsis con otras imágenes en las Escrituras donde algo viene del cielo, ya sea en juicio o misericordia. Isaías 19, 1 hace una proclamación concerniente a Egipto, ved aquí que Jehová viene sobre un nublado rápido y vendrá a Egipto, y temblarán los ídolos de Egipto ante su presencia, y el corazón de Egipto se desvanecerá en su interior. Una nube o nubes aparecen prominentemente en la narrativa del Éxodo, ya que Dios viaja con su pueblo en forma de una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. No hay duda de que esto simboliza la presencia de Dios con poder, protegiendo a su pueblo y confundiendo al ejército egipcio. Dios envía juicio desde los cielos, pero este juicio también es una bendición. Isaías declara destrucción seguida de la salvación de Egipto por parte de Dios a medida que el pueblo viene al Señor a través de Cristo. Pero estos versículos aún dejan su marca y arrastran nuestra atención hacia Egipto y la historia de Dios con esa gente, el corazón endurecido de Faraón y la transformación espiritual aparentemente imposible que ocurrió. Dios destruye y luego salva a Egipto. A menudo destruye antes de salvar. El ejemplo más obvio es la muerte de Cristo en la cruz. Pero este también es un patrón bíblico, como cuando Moisés huyó de su vida privilegiada en Egipto y se convirtió en pastor antes de que Dios lo convirtiera en líder de su pueblo, o el hombre que había perdido la razón y a quien Cristo salvó expulsando a los demonios que lo plagaban. Lázaro murió y fue resucitado por Cristo de su tumba. Cuando Cristo regrese en una nube, ¿nos advierte que esperemos sufrimiento antes de la restauración? A veces en la Biblia, una nube es solo una nube. Pero cuando esos cuerpos se juntan, pueden hincharse con juicio o bendición. Apocalipsis 1, 7 anuncia oscuridad y luz al mismo tiempo, pero los cristianos saben lo que sucede a continuación. Cristo destruirá a todos los que lo rechazaron, pero cada creyente será resucitado con Cristo al cielo. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Algunas imágenes de nubes anteriores a Apocalipsis nos invitan a conectar a Jesús con el Antiguo Testamento y su regreso prometido. Jesús dijo de sí mismo, veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Jesús pintó esta imagen para los discípulos él mismo. Así que tal vez Juan lo recordó. Si es así, Apocalipsis 1, 7 recuerda esos días pasados con Jesús.
lo que Cristo dijo de sí mismo, reforzando la veracidad de la narrativa de Marcos y asegurando que el lector vea que Juan no es el autor de esta revelación. El Señor es. Descubramos la naturaleza de la revelación. Esta venida es personal y con nubes, cuando será visto por todo ojo. Explicó además la manera grandiosa y magnífica en que vendrá, haciendo de las nubes sus carros, lo que infundirá terror en sus enemigos, con nubes y oscuridad a su alrededor, truenos y relámpagos saliendo de ellas como señales de la venganza que viene a tomar de ellos. Después de que Jesús diera a sus discípulos la gran comisión, fue llevado ante sus ojos, y una nube lo ocultó de su vista. Mientras los discípulos se quedaron allí mirando fijamente al Señor, aparecieron dos ángeles y les dijeron: Este mismo Jesús, que ha sido llevado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Se menciona una nube en su ascensión, y se mencionan las nubes en su regreso, Apocalipsis 1, 7, lo que apunta a la majestad y el poder de Dios y la participación de Jesús en eso en el presente en virtud de su resurrección y ascensión. También, incidentalmente, nos ayuda a comprender un poco mejor otra imagen en Apocalipsis que ha sido tomada como bastante estéril en la cultura moderna, los redimidos sentados en las nubes cantando con arpas. Está conectada con el poder celestial de Dios en el que ahora participamos debido a Jesús.